Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a comenzar a explorar las funciones de la vista esquema en Microsoft Word. Cómo utilizar y aprovecharlas al máximo. Primero debemos saber qué es la vista esquema o para qué nos va a ayudar a usarla. Es una manera práctica donde podemos organizar el texto en una estructura jerárquica en niveles y poner el texto correspondiente a cada nivel, para así tener una vista mucho más resumida del texto donde vamos a trabajar. A su vez, debemos tener en cuenta que este tipo de vista se suele usar en su gran mayoría en textos muy amplios como libros, textos con capítulos y en nuestro caso, por ejemplo, cuando utilicemos resúmenes extensos. Primero comenzaremos abriendo nuestro documento a trabajar e iremos hacia la pestaña Vista y cliqueamos sobre la categoría Esquema, tal como se muestra en la imagen. Acá podremos ver cómo destacamos y discriminamos las funciones más importantes en la barra de herramientas de la vista esquema. Y en las próximas diapositivas estudiaremos cómo emplear cada una. Al principio, ya situados en la vista esquema, podremos ver cómo el texto se modificó como está en la primera imagen. En esta primera función veremos cómo indicar el nivel de esquema de un título. ¿Cómo hacemos esto? Seleccionaremos el título apoyándonos sobre el símbolo más, tal cual como redondeamos con color verde y oprimimos donde dice texto independiente. Se nos va a desplegar un panel con todos los niveles a utilizar y le vamos a asignar el que deseemos. A partir de ahí solo repetiremos el mismo paso si quisiéramos asignar más niveles. Sí hay que tener en cuenta que al principio se discrimina como texto independiente al contenido que no tiene un nivel asignado. También debemos tener en cuenta que otra forma de indicar un nivel es desde la pestaña Inicio. Supongamos que estamos leyendo el texto en nuestro documento y queremos destacar un título. Solo debemos iluminar como está en la flecha resaltada en verde. En este caso estamos iluminando en el texto desde un acceso directo en el escritorio. Luego aplicaremos un título, ya que es lo mismo que aplicar un nivel. Tienen como característica darle un estilo al nivel. En la segunda imagen ya podremos observar cómo se destaca el título y cómo ha modificado. En este caso, en la función de contraer o expandir, tal como destacamos en la imagen, realizamos esta acción a través de los símbolos más o menos que están en color azul. Simplemente debemos tocar el símbolo más, el cual la flecha verde está indicando, situado en la parte izquierda de cada nivel. Y si deseáramos contraer el contenido, es decir, que no se vea, que no lo muestre, apretaremos el símbolo menos. Automáticamente va a desaparecer el contenido y quedar solo el título como se ve en la segunda imagen. En el caso de querer mostrar el contenido, repetiremos el mismo paso, pero oprimiendo el símbolo más. Esta función sí nos va a ayudar a tener una visión mucho más resumida. Para poder disminuir o elevar un nivel, podremos efectuarlo desde las flechas triangulares en color azul, como recortamos en la imagen. Solo necesitamos selectar el título, tal como lo redondeamos en color verde, y tocar la flecha hacia abajo, en el caso de que deseemos que el nivel esté en un lugar más abajo. Así como percibimos en la segunda imagen, teniendo en cuenta que taller de informática era nivel 1 y estaba arriba de todo, ahora podremos ver cómo está por debajo del nivel 2, el cual es unidad 4. Hay que tener en cuenta que al disminuir o elevar, siguen siendo el mismo número de nivel asignado, y también se moverá su contenido en el caso de que lo tenga. Así como la primera característica de esta vista es tener una organización a niveles, la función de filtrar nos va a ayudar a tener una vista mucho más sintetizada, ya que en la categoría de mostrar nivel, como resaltamos en color verde, al tocar la barra en blanco nos despliega un panel con todos los niveles que podemos ver. Solo basta con seleccionar el número deseado y ya en la segunda imagen veremos cómo nos aparecen todos los títulos asignados como niveles 2. Si observamos bien las dos imágenes hay una pequeña diferencia, un pequeño atajo también a percibir, y es la activación de las funciones mostrar formato de texto o mostrar solo primera línea. Si activamos mostrar formato de texto, nos va a mostrar el estilo tal cual lo viéramos en la pestaña inicio. Quiere decir que nos va a mostrar su color, su fuente, etc. Y si activamos mostrar solo primera línea, nos mostraría únicamente el renglón que tenga asignado un nivel. Quiere decir que no podremos ver su contenido o su texto, y de esta forma tendremos una vista aún más esquematizada y abreviada.
Antes de comenzar a ver sus funciones, definiremos el documento maestro. Los documentos maestros son adecuados para trabajo en equipo. Quiere decir que cada miembro del equipo puede trabajar de forma independiente una parte del documento y luego la puesta en común es prácticamente automática. A partir de un documento en blanco, hemos creado esta primera línea con estilo título 1 y estas otras tres con estilo título 2. Para crear el documento maestro vamos a la pestaña Vista y hacemos clic en Esquema. Para trabajar en un documento maestro debemos hacer clic en este icono, Mostrar documento. Para crear un subdocumento tenemos que seleccionar el texto que queremos que forme parte de ese subdocumento. Nosotros solo vamos a seleccionar el título, capítulo 1, y pulsamos en el botón Crear. Este recuadro y este símbolo indican que esto es un subdocumento. Ahora podríamos seguir editando el texto. Vamos a crear dos subdocumentos y un documento maestro. Vamos a guardar para ver cómo se crea la estructura de archivos. Como hacemos normalmente, nos situamos en la carpeta en la que vamos a guardar los documentos y le damos un nombre al documento. Sin embargo, al pulsar en el botón Guardar, Word detecta que se trata de un documento maestro que tiene subdocumentos sin guardar y crea la estructura de archivos correspondiente. Para ver esta estructura, abrimos una ventana en el explorador de archivos de Windows. Aquí tenemos los 4 archivos, el documento maestro y los 3 subdocumentos. Word ha dado el nombre del archivo según el título de cada subdocumento. Los 3 subdocumentos en realidad son documentos de Word normales y corrientes. Podemos abrirlos desde aquí mismo. Hacemos doble clic para abrir capítulo 1 y este documento podría abrirlo otra persona y modificarlo normalmente, con la particularidad que al guardar se refresca el contenido en el documento maestro. Manipulación de documentos maestros. Veremos cómo insertar y desvincular, combinar y dividir y bloquear documentos. Partimos de este documento maestro que creamos en el video anterior. Nos encontramos en la pestaña Esquema, a la que se accede desde la pestaña Vista. Dentro de la pestaña Esquema podemos trabajar con documentos maestros o con esquemas. En esta vista podemos distinguir los subdocumentos por los saltos de sección. Vamos a pulsar de nuevo en Mostrar documento para activar la vista Documento maestro. Para desvincular un subdocumento del documento maestro, debemos seleccionarlo y pulsar en el botón Desvincular. Aunque el contenido no desaparece del documento maestro, observa cómo ya me aparece el recuadro, lo que indica que este texto no está enlazado con ningún subdocumento. Ahora mismo este texto pertenece al propio documento maestro. Nos situamos en una página en blanco, preferentemente al inicio del documento. Pulsar la pestaña Referencias, luego Tabla de contenido y elegir el formato de la tabla a gusto. Del lado izquierdo de la tabla encontraremos los títulos y del lado derecho la página donde se encuentre cada título. Cuando agregamos un título, cliqueamos nuevamente la pestaña Referencias, luego Tabla de contenido y luego Tabla de contenido personalizado. Y en el ítem que dice Mostrar niveles, poner la cantidad de títulos agregados. Para alinear los títulos, cliqueamos Tabla de contenido y luego Tabla de contenido personalizado. Luego Opciones y poner cada título con el mismo número de nivel. Luego, si queremos personalizar los títulos, hacemos los mismos pasos anteriores y en vez de apretar Opciones, debemos apretar donde dice Modificar. Para actualizar la tabla, debemos hacer clic sobre la misma y nos va a aparecer este anuncio donde tendremos dos opciones: para actualizar solo los números de página o para actualizar la tabla completa. Para realizar un índice, debemos seleccionar del documento la palabra o frase que queramos y cliqueamos en la pestaña Referencias y luego Marcar entrada. Debemos situarnos en la página donde queramos el índice y debemos apretar Referencias y luego Insertar índice. Nos encontramos en la pestaña de Insertar índice. Luego apretamos columnas y luego alinear números de página a la derecha. Luego modificar y para finalizar apretamos aceptar.
Para quitar los símbolos, cliqueamos Inicio y cliqueamos nuevamente sobre el símbolo. Y para actualizar el índice, solo debemos clicar en la barra superior donde dice Actualizar índice. Muchas gracias.